La vida está llena de oportunidades para crecer y mejorar, pero para alcanzar tus metas más ambiciosas, debes comprometerte con la disciplina. Transformarte en la mejor versión de ti mismo requiere un compromiso inquebrantable con la disciplina. Es el puente entre tus sueños y la realidad, la herramienta que moldea tus acciones hacia el éxito. Cultiva hábitos que fortalezcan tu determinación, mantén el enfoque en tus objetivos y no te desvíes ante las dificultades. Recuerda, la disciplina no solo es el camino hacia el cambio, sino también el cimiento sobre el cual construyes tu futuro. Inicia cada día con el firme propósito de ser disciplinado en cada aspecto de tu vida. Desde tu rutina de ejercicio hasta tus hábitos de estudio o trabajo, cada pequeña elección cuenta. Mantén tu visión clara y tus metas en mente, recordando que cada sacrificio hoy te acerca un paso más a tus sueños mañana. Sé paciente contigo mismo, pero implacable en tu búsqueda de la excelencia. Recuerda, la verdadera transformación surge de la constancia y la determinación. No te conformes con menos de lo que mereces, transfórmate y sé disciplinado en la búsqueda de tus sueños. 1. La autodisciplina comienza con encontrar tu propósito. Encontrar tu propósito es como trazar el mapa que te indica la dirección correcta. Cuando comprendes tu propósito, ya sea en tu carrera, relaciones o desarrollo personal, la autodisciplina se convierte en un vehículo poderoso para avanzar hacia esa meta. Al entender por qué algo es importante para ti, te vuelves más comprometido y motivado para mantener el rumbo, incluso cuando enfrentas obstáculos. La claridad sobre tu propósito actúa como un faro en medio de la oscuridad, iluminando el camino a seguir y fortaleciendo tu determinación para resistir las distracciones y tentaciones que puedan desviarte. Sin un propósito claro, la autodisciplina puede ser difícil de mantener. Es como intentar navegar sin un destino específico en mente, es fácil perderse en la deriva de la vida cotidiana. Al descubrir tu propósito, te brindas a ti mismo un ancla emocional que te ancla a tus objetivos más profundos. Esto te permite tomar decisiones alineadas con tus valores y metas a largo plazo, en lugar de ceder ante gratificaciones instantáneas o distracciones fugaces. La autodisciplina arraigada en un propósito sólido no solo te ayuda a alcanzar tus sueños, sino que también te fortalece internamente, cultivando una sensación de satisfacción y realización a medida que avanzas hacia una vida más significativa y plena. Cuando comprendes profundamente por qué estás haciendo lo que haces, cada acción se convierte en un paso deliberado hacia tu visión más amplia. Este sentido de propósito infunde cada tarea, cada elección, con un significado más profundo, transformando la autodisciplina de una lucha constante en un acto de devoción hacia tus objetivos. Además, cuando tu propósito está arraigado en valores auténticos y en la contribución al bienestar propio y de los demás, la autodisciplina se convierte en un acto de servicio y crecimiento personal. El propósito también actúa como un recordatorio constante de tu potencial y de la diferencia que puedes hacer en el mundo. Cuando te encuentras desafiando tus límites y resistiendo la tentación de la complacencia, tu propósito te impulsa hacia adelante, recordándote el impacto positivo que puedes tener cuando te comprometes a ser la mejor versión de ti mismo. En última instancia, encontrar tu propósito y cultivar la autodisciplina te permite no solo alcanzar tus metas, sino también vivir una vida plena y significativa, donde cada acción está alineada con tus valores y contribuye a un propósito más grande que tú mismo. Es el porqué detrás del qué y el cómo de tus acciones diarias. Cuando tienes claro tu propósito, incluso las tareas más difíciles se vuelven significativas y motivadoras. Cada paso que das está impulsado por una fuerza interior que te recuerda constantemente el destino que estás tratando de alcanzar. Además, el propósito te brinda una brújula moral que te ayuda a tomar decisiones alineadas con tus valores fundamentales, lo que fortalece aún más tu autodisciplina al mantenerte en el camino correcto incluso en momentos de tentación o adversidad. 2.
Confía en ti mismo. Es fundamental para alcanzar el éxito y la felicidad en la vida. Aprender a confiar en tus habilidades, instintos y decisiones te permite enfrentar los desafíos con valentía y determinación. Reconoce tus fortalezas y creencias, y recuerda que cada obstáculo es una oportunidad para crecer y aprender. Cultivar la confianza en ti mismo requiere práctica y paciencia, pero a medida que te vuelves más seguro en tus capacidades, verás cómo tus acciones se vuelven más efectivas y tu camino hacia tus metas se vuelve más claro y gratificante. Sin embargo, también es importante recordar que la confianza en uno mismo no significa nunca dudar o cometer errores. Es natural tener momentos de incertidumbre o fracaso. La clave está en usar esas experiencias como lecciones para fortalecer tu confianza en lugar de debilitarla. Acepta tus errores con humildad, aprende de ellos y sigue adelante con renovada determinación. La confianza en ti mismo es un proceso continuo de crecimiento y desarrollo personal que te permite enfrentar los desafíos de la vida con coraje y convicción. Confía en ti mismo esencialmente significa creer en tu valía, en tus capacidades y en tu juicio. No se trata solo de confiar en que todo saldrá bien, sino también en que tendrás la capacidad de manejar lo que venga, ya sea un éxito rotundo o un desafío inesperado. Al confiar en ti mismo, te empoderas para tomar decisiones con seguridad, para perseguir tus sueños con determinación y para enfrentar los contratiempos con resiliencia. Es un recordatorio constante de que tienes el poder dentro de ti para crear la vida que deseas y superar cualquier obstáculo que se interponga en tu camino. Es sabio reconocer cuando necesitas apoyo y estar dispuesto a recibirlo. A veces, la confianza en uno mismo se fortalece al trabajar en equipo con otros y al aprender de las experiencias y perspectivas de quienes te rodean. La clave está en mantener un equilibrio saludable entre la confianza en tus propias habilidades y la apertura a nuevas ideas y colaboraciones. Cuando confías en ti mismo, te conviertes en tu mayor defensor y en el arquitecto de tu propio destino. 3. Practica la adversidad voluntaria. Es como entrenar en un gimnasio emocional. Al igual que fortalecemos nuestros músculos físicos con ejercicio regular, exponernos a desafíos conscientemente nos prepara para afrontar mejor las dificultades que puedan surgir en la vida. Al elegir enfrentar situaciones difíciles de manera voluntaria, desarrollamos resiliencia, aprendemos a gestionar el estrés y cultivamos una mentalidad de crecimiento. Esta práctica nos permite descubrir nuestras fortalezas y limitaciones, y nos empodera para enfrentar con valentía los obstáculos que se presenten en nuestro camino, convirtiéndonos en versiones más fuertes y maduras de nosotros mismos. Además, la adversidad voluntaria nos ofrece la oportunidad de expandir nuestros límites y explorar nuestro potencial. Al desafiarnos a nosotros mismos de manera proactiva, cultivamos una sensación de logro y satisfacción personal al superar obstáculos que inicialmente podrían parecer insuperables. Esta práctica nos ayuda a construir confianza en nuestras capacidades y nos permite crecer tanto a nivel personal como profesional. A través de la adversidad voluntaria, podemos transformar las dificultades en oportunidades de aprendizaje y crecimiento, convirtiéndonos en individuos más resilientes, flexibles y preparados para enfrentar los desafíos de la vida con determinación y coraje. Al enfrentarnos a situaciones difíciles de manera intencional, comprendemos que el camino hacia el éxito y el crecimiento personal no siempre es fácil ni lineal. Aprendemos a valorar cada pequeño avance y a reconocer que los fracasos y contratiempos son oportunidades para aprender y mejorar. Esta actitud nos ayuda a desarrollar una mentalidad de resolución de problemas y nos capacita para encontrar soluciones creativas frente a desafíos futuros. Practicar la adversidad voluntaria nos permite abrazar la vida con una actitud de valentía y determinación, sabiendo que somos capaces de enfrentar cualquier desafío que se presente en nuestro camino. Además, al practicar la adversidad voluntaria, cultivamos una mayor empatía y comprensión hacia los demás.
Al experimentar nuestros propios desafíos y dificultades, desarrollamos una sensibilidad hacia las luchas y obstáculos que enfrentan los demás en sus propias vidas. Esta experiencia nos ayuda a relacionarnos de manera más auténtica y solidaria con quienes nos rodean, fortaleciendo nuestros lazos sociales y contribuyendo a una comunidad más resiliente y solidaria. La adversidad voluntaria, por lo tanto, no solo nos beneficia a nivel individual, sino que también puede tener un impacto positivo en nuestro entorno, creando un ciclo virtuoso de crecimiento personal y colectivo. Al practicar la adversidad voluntaria, no solo nos fortalecemos a nosotros mismos, sino que también contribuimos al bienestar de aquellos que nos rodean. 4. Practica la dicotomía del control. Implica comprender la diferencia fundamental entre lo que podemos influir y lo que está fuera de nuestro alcance. Es esencial aprender a discernir entre aquellas situaciones sobre las cuales tenemos poder para cambiar y aquellas que simplemente debemos aceptar tal como son. Al abrazar esta filosofía, cultivamos una mentalidad de serenidad y eficacia. Nos liberamos del estrés innecesario al dejar de preocuparnos por aspectos que escapan a nuestro control, centrándonos en cambio en acciones concretas que sí podemos tomar para mejorar nuestra situación. En lugar de desperdiciar energía en preocupaciones improductivas, dirigimos nuestra atención y esfuerzo hacia aquello que podemos influir, promoviendo así un mayor bienestar emocional y una toma de decisiones más sabia y efectiva. Al aplicar la dicotomía del control en nuestra vida diaria, desarrollamos una habilidad invaluable para gestionar nuestras emociones y mantenernos en equilibrio ante las adversidades. Aceptar lo que no podemos cambiar no implica resignación pasiva, sino más bien una estrategia inteligente para conservar nuestra energía y enfoque en lo que realmente importa. Esta práctica nos ayuda a ser más resilientes, adaptándonos con mayor facilidad a las circunstancias cambiantes y encontrando soluciones creativas a los desafíos que enfrentamos. Al integrar la dicotomía del control en nuestra forma de pensar y actuar, cultivamos una mentalidad de empoderamiento y crecimiento personal, fortaleciendo nuestra capacidad para enfrentar los altibajos de la vida con serenidad y determinación. También fomentamos una mayor claridad mental y una mejor toma de decisiones. Al reconocer y aceptar lo que está fuera de nuestro control, reducimos la ansiedad y el estrés asociados con la preocupación constante por resultados impredecibles. Esta mentalidad nos permite enfocar nuestra atención en acciones concretas y estratégicas que están dentro de nuestro alcance, lo que nos brinda una sensación de dirección y propósito. Además, al interiorizar esta filosofía, desarrollamos una mayor sabiduría para discernir cuándo es apropiado actuar y cuándo es más beneficioso dejar ir y aceptar las circunstancias tal como son. Practicar la dicotomía del control nos empodera para vivir de manera más plena y consciente, aprovechando al máximo cada momento y recurso disponible mientras mantenemos una actitud de calma y aceptación ante lo que no podemos cambiar. Reconocer nuestras limitaciones y aceptarlas, fomentamos la humildad y la compasión hacia nosotros mismos, permitiéndonos ser más comprensivos y tolerantes con nuestras propias imperfecciones y las de los demás. Esta actitud nos libera del peso de expectativas irreales y nos ayuda a construir relaciones más auténticas y genuinas, basadas en la aceptación mutua y el apoyo mutuo. Además, al adoptar una mentalidad de flujo y adaptabilidad, estamos más abiertos a aprender de las experiencias, tanto positivas como negativas, y a crecer como individuos. Practicar la dicotomía del control nos brinda la libertad de vivir con más autenticidad y plenitud, en armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. 5. Nunca te hagas la víctima. Asumir el papel de la víctima puede ser tentador en momentos de dificultad, pero hacerlo te limita y te impide tomar el control de tu vida. En lugar de culpar a circunstancias externas o a otras personas por tus problemas, es fundamental asumir la responsabilidad de tus acciones y decisiones.
Reconoce que tienes el poder de influir en tu propia situación y buscar soluciones constructivas. Además, adoptar constantemente el papel de la víctima puede perjudicar tus relaciones interpersonales y tu autoestima. En lugar de buscar simpatía o compasión, es más valioso trabajar en desarrollar la resiliencia y la capacidad de superar los desafíos. Reconoce tus fortalezas y enfócate en cómo puedes superar obstáculos y aprender de las experiencias difíciles. Recuerda que eres el protagonista de tu propia historia y que tienes el poder de escribir un guión que te empodere y te lleve hacia el crecimiento personal. Cuando te haces la víctima, te privas de la oportunidad de crecer y aprender de las dificultades. En lugar de buscar soluciones constructivas, te quedas estancado en un ciclo de autocompasión que no te lleva a ninguna parte. Es importante reconocer que enfrentar desafíos es parte natural de la vida y que cada obstáculo presenta una oportunidad para fortalecerte y desarrollarte como persona. Asumir el papel de la víctima puede generar resentimiento y amargura hacia los demás y hacia ti mismo. En lugar de enfocarte en lo que no tienes o en lo que te falta, es más productivo cultivar una mentalidad de gratitud y buscar maneras de aprovechar al máximo las circunstancias presentes. Recuerda que cada situación difícil es una oportunidad para demostrar tu capacidad de adaptación y tu resiliencia. En lugar de ser la víctima de tu propia vida, sé el héroe que enfrenta los desafíos con valentía y determinación. Constantemente buscar compasión o buscar culpar a otros puede alejar a las personas de tu círculo social y profesional. Las relaciones basadas en la reciprocidad y el apoyo mutuo se ven socavadas cuando uno se aferra al papel de víctima. En cambio, al asumir la responsabilidad de tus acciones y enfrentar los desafíos con determinación, generas respeto y admiración en los demás. Es esencial recordar que el cambio y el crecimiento solo ocurren cuando asumes el control de tu vida y te niegas a ser definido por tus circunstancias. Enfrenta tus miedos, reconoce tus errores y aprende de ellos. Cultiva una mentalidad de empoderamiento y autoconfianza, reconociendo que tienes el poder de transformar tu vida y crear tu propio destino. En lugar de ser una víctima pasiva de las circunstancias, conviértete en el arquitecto de tu propia felicidad y éxito. 6. Practica la gratificación retrasada. Puede ser un desafío en un mundo donde la instantaneidad y la satisfacción inmediata son la norma. Sin embargo, aprender a postergar la gratificación puede ser uno de los mayores activos en el camino hacia el éxito y la realización personal. Al aplazar la recompensa instantánea en favor de metas a largo plazo, cultivamos la disciplina y la resistencia necesarias para superar obstáculos y alcanzar nuestros objetivos más ambiciosos. Esta habilidad no solo fortalece nuestra capacidad para resistir tentaciones momentáneas, sino que también nos permite valorar más profundamente las recompensas que obtenemos, ya que hemos invertido tiempo y esfuerzo en conseguirlas. Al tomar decisiones conscientes para diferir la gratificación, desarrollamos una mayor comprensión de nuestras motivaciones y deseos, así como de las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Este proceso nos ayuda a priorizar nuestras metas y valores, y nos permite tomar decisiones más alineadas con lo que realmente queremos en lugar de ceder ante impulsos momentáneos. Practicar la gratificación retrasada nos empodera para construir una vida más significativa y satisfactoria, basada en elecciones conscientes y orientadas hacia el crecimiento personal y profesional. En un mundo donde la cultura de la inmediatez puede llevarnos a buscar resultados rápidos, la capacidad de esperar y trabajar consistentemente hacia nuestros objetivos es crucial. Aprender a tolerar la incomodidad temporal y mantenernos enfocados en nuestras metas a largo plazo nos ayuda a superar las dificultades y a encontrar soluciones creativas para los desafíos que surgen en el camino. Esta mentalidad de trabajo duro y persistencia no solo nos lleva a alcanzar nuestros sueños, sino que también fortalece nuestra resiliencia y confianza en nuestras capacidades. A medida que invertimos tiempo y esfuerzo en trabajar hacia nuestras metas,
experimentamos un crecimiento personal significativo y desarrollamos habilidades valiosas en el camino. Este proceso de crecimiento continuo nos brinda una sensación de logro y satisfacción que trasciende la simple recompensa material, enriqueciendo nuestras vidas de manera profunda y significativa. La gratificación retrasada nos invita a adoptar una mentalidad de abundancia y gratitud, reconociendo que las mejores cosas en la vida a menudo requieren tiempo, esfuerzo y dedicación para alcanzarlas plenamente. Otro aspecto crucial de la gratificación retrasada es su impacto en el desarrollo del autocontrol y la toma de decisiones. Al aprender a resistir la tentación de la gratificación inmediata, fortalecemos nuestra capacidad para tomar decisiones más conscientes y deliberadas. Esta habilidad se extiende más allá de nuestras metas personales y profesionales, influyendo en cómo manejamos nuestras finanzas, nuestras relaciones interpersonales y nuestra salud. Al tomar decisiones basadas en objetivos a largo plazo en lugar de impulsos momentáneos, construimos una vida más equilibrada y satisfactoria en todas las áreas. 7. Ignora a los detractores. Es una habilidad invaluable en el camino hacia el éxito y la realización personal. Cuando nos centramos en nuestras metas y aspiraciones, es natural encontrar voces críticas que intentan desviarnos de nuestro camino. Sin embargo, permitir que esas críticas nos afecten puede llevarnos a la duda y la indecisión. En lugar de ello, es crucial cultivar una mentalidad resiliente que nos permita filtrar las críticas constructivas de las negativas y seguir adelante con determinación y confianza en nosotros mismos. Recordemos que cada persona tiene su propia visión del mundo y sus propias experiencias que moldean sus opiniones. No todas las críticas provienen de un lugar de auténtica preocupación o conocimiento. Al aprender a discernir entre las críticas útiles y las que no lo son, podemos mantenernos enfocados en nuestro camino sin dejar que las opiniones ajenas dicten nuestro rumbo. Al final del día, nuestro éxito se basa en nuestra capacidad para creer en nosotros mismos y perseverar a pesar de las adversidades, dejando de lado el ruido externo y confiando en nuestra propia intuición y visión. Ignorar a los detractores también implica reconocer que nuestra energía es un recurso limitado y valioso. Gastar tiempo y esfuerzo en responder a críticas infundadas o en tratar de complacer a quienes nunca estarán satisfechos es una inversión poco productiva. En lugar de ello, debemos canalizar nuestra energía en acciones que nos acerquen a nuestros objetivos y en rodearnos de personas que nos apoyen y nos impulsen hacia adelante. Además, ignorar a los detractores nos permite mantener la claridad mental y la paz interior necesarias para tomar decisiones informadas y seguir nuestro propio camino auténtico. Al liberarnos del peso de las opiniones negativas, podemos enfocarnos en desarrollar nuestras habilidades, cultivar relaciones significativas y contribuir de manera positiva al mundo que nos rodea. En última instancia, al confiar en nosotros mismos y en nuestra visión, nos convertimos en arquitectos de nuestro propio destino, capaces de superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino hacia el éxito y la realización personal. Cuando ignoramos a los detractores, también estamos afirmando nuestra confianza en nosotros mismos y en nuestras capacidades. Es un acto de autenticidad y autoafirmación, donde reconocemos que nuestras acciones están alineadas con nuestros valores y metas personales. Al hacerlo, construimos una base sólida para nuestro crecimiento y desarrollo, ya que nos permitimos seguir nuestro propio camino sin ser desviados por las opiniones de otros. Además, al ignorar a los detractores, mostramos un compromiso inquebrantable con nuestro propósito y visión. En lugar de dejar que las críticas externas nos desanimen o nos desvíen, utilizamos cada desafío como una oportunidad para crecer y fortalecernos. Esta mentalidad resiliente nos permite enfrentar obstáculos con determinación y perseverancia, transformando las críticas en combustible para nuestro éxito. Al ignorar a los detractores, nos posicionamos como líderes de nuestras propias vidas, capaces de trascender las expectativas externas y alcanzar nuestro máximo potencial.
No todas las interacciones son constructivas o beneficiosas para nuestro crecimiento personal. Al discernir cuándo es apropiado ignorar las críticas y seguir adelante, estamos protegiendo nuestra energía y manteniendo un entorno que fomente nuestro florecimiento y éxito. En resumen, al hacer caso omiso de los detractores, estamos honrando nuestro propio viaje y defendiendo nuestro derecho a vivir una vida auténtica y plena. 8. Encuentra personas sabias para emular. Buscar personas sabias para emular es como navegar en un mar de conocimiento. Mientras más variedad y profundidad encuentres, más enriquecedora será tu travesía. No te limites a buscar solo en los círculos académicos o profesionales. La sabiduría puede hallarse en cualquier rincón, desde el anciano que comparte sus experiencias hasta el niño que observa el mundo con una frescura sin prejuicios. Observa cómo estas personas abordan los desafíos de la vida con calma y sabiduría. Aprende de su capacidad para ver más allá de las apariencias y encontrar soluciones creativas a los problemas cotidianos. Emular a personas sabias no significa imitar sus acciones, sino adoptar su enfoque ante la vida, cultivando la humildad para reconocer que siempre hay más por aprender y la sabiduría para aplicar ese conocimiento con integridad y compasión. Al emular a personas sabias, recuerda que el proceso es tan importante como el resultado. No se trata solo de replicar sus logros, sino de internalizar su forma de pensar y actuar. Observa cómo cultivan relaciones significativas, toman decisiones éticas y mantienen una mente abierta ante nuevas ideas. Aprende de su capacidad para enfrentar la adversidad con resiliencia y mantener la calma en medio de la tormenta. Al emular su ejemplo, también cultiva tu propio camino hacia la sabiduría, incorporando sus enseñanzas en tu vida diaria y compartiendo ese conocimiento con los demás. Recuerda que la sabiduría es un viaje continuo, y al rodearte de personas sabias, te nutrirás de su experiencia y encontrarás inspiración para seguir creciendo en tu propio camino hacia la realización personal. La verdadera sabiduría se forja en la fragua de la experiencia, tanto en los momentos de triunfo como en los de dificultad. Observa cómo estas personas manejan el fracaso con gracia y aprenden de cada desafío, convirtiéndolo en una oportunidad para crecer y evolucionar. Aprende de su capacidad para mantener una perspectiva positiva incluso en los momentos más oscuros y su determinación para seguir adelante con perseverancia y optimismo. Al emular a personas sabias, no solo adquieres conocimiento práctico, sino que también cultivas una mentalidad resiliente que te permitirá enfrentar los desafíos de la vida con valentía y confianza en ti mismo. Además, al buscar personas sabias para emular, no olvides la importancia de la autenticidad. Si bien es inspirador aprender de los demás y adoptar sus mejores cualidades, es igualmente importante mantener tu propia identidad y valores fundamentales. No intentes ser una copia exacta de alguien más, sino más bien utiliza su ejemplo como una guía para desarrollar tus propias fortalezas y virtudes. La verdadera sabiduría reside en la autenticidad y la integridad, así que asegúrate de honrar tu singularidad mientras te inspiras en las lecciones de aquellos que admiras. Además, al emular a personas sabias, no olvides la importancia de la empatía y la compasión. Observa cómo estas personas se relacionan con los demás con amabilidad y respeto, y cómo ofrecen apoyo incondicional a quienes los rodean. La sabiduría verdadera no se trata solo de acumular conocimiento, sino de usar ese conocimiento para enriquecer la vida de los demás y contribuir positivamente a la comunidad. Al emular a personas sabias, no solo te conviertes en un individuo más sabio, sino también en un ser humano más compasivo y solidario. 9. Revisa honestamente tu día. Es una práctica invaluable para el crecimiento personal y el desarrollo de hábitos saludables. Al final de cada jornada, tómate un momento para reflexionar sobre tus acciones, decisiones y reacciones. Reconoce tus logros con gratitud, pero también identifica áreas donde podrías haber actuado de manera diferente o haber mejorado.
Este ejercicio te permite aprender de tus experiencias y te brinda la oportunidad de ajustar tu enfoque para el futuro. No temas confrontar tus errores o debilidades durante esta revisión. Ser honesto contigo mismo es esencial para el crecimiento personal. Acepta tus fallos como oportunidades de aprendizaje y comprométete a hacerlo mejor la próxima vez. Al mismo tiempo, reconoce y celebra tus éxitos, por pequeños que sean. Esta práctica te ayudará a mantener la claridad mental, a mejorar tu autodisciplina y a cultivar una actitud positiva hacia el autodesarrollo continuo. Recuerda que la revisión honesta de tu día no se trata solo de señalar lo que hiciste bien o mal, sino también de comprender por qué tomaste ciertas decisiones y cómo te hicieron sentir. Observa tus emociones y cómo influyeron en tus acciones. ¿Hubo momentos en los que reaccionaste impulsivamente o desde un lugar de miedo o ansiedad? Identificar estas situaciones te ayudará a desarrollar una mayor conciencia emocional y a trabajar en el manejo de tus emociones en el futuro. Además, utiliza esta revisión para establecer metas realistas y específicas para el próximo día. ¿Hay áreas en las que te gustaría mejorar? ¿Qué acciones puedes tomar para acercarte más a tus objetivos personales, profesionales o emocionales? Establecer intenciones claras te brinda una guía para el día siguiente y te motiva a trabajar hacia un mayor crecimiento y realización personal. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para aprender, crecer y ser la mejor versión de ti mismo. Considera llevar un diario o utilizar una aplicación para registrar tus reflexiones diarias. Esto te permitirá hacer un seguimiento de tu progreso a lo largo del tiempo y detectar patrones en tu comportamiento y pensamientos. Además, no subestimes el poder de la gratitud durante tu revisión. Tómate un momento para reconocer las cosas por las que estás agradecido en tu día, ya sean grandes o pequeñas. Cultivar una mentalidad de gratitud te ayudará a mantener una perspectiva positiva y a enfocarte en lo que realmente importa en la vida. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la filosofía estoica. Recuerda, la fortaleza se encuentra en la moderación y la reflexión. Espero que estas lecciones te hayan inspirado a encontrar un equilibrio en tu vida diaria. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte para más contenido inspirador y compartir con aquellos que también buscan la serenidad en medio de las adversidades. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando juntos el camino hacia una vida más plena y consciente. Hasta luego, y que la paz y la fortaleza estén siempre contigo.